Bueno, hermanos, ¿cómo les fue en los grupos? Creo que tal vez faltó un poquito de tiempo para la tercera pregunta, pero bueno, yo creo que lo importante fue que estos diálogos en una clave de sincera, en una clave de autocrítica y también en una clave de valorar todos los avances que han tenido y que están en sintonía con la sinodalidad, pues aportan, ¿no? Para la reflexión de cada uno de ustedes. Vamos a compartirles ahora unos minutos acerca de la pregunta que dejamos entonces: ¿por qué optar por una planificación participativa? De acuerdo a lo que dialogaron ustedes y de acuerdo a lo expuesto anteriormente sobre la sinodalidad. Entonces, si me permiten, voy a compartirles esa última parte y dejamos al final un espacio para preguntas y para intervenciones en plenario. Ok, entonces, ¿por qué optar por una planificación participativa? De hecho, la provincia de ustedes ha optado hace ya muchos años por esta línea de trabajo, línea de pensamiento y este modo de proceder, eh, que yo creo que ha tenido sus avances y sus retrocesos, ha tenido momentos de mayor claridad, pero también momentos de confusión. Y creo que pues este curso pues también busca ir superando ciertos vacíos que puede haber habido en estos años en este proceso. Planteamos algunas ideas para ir respondiendo a esa pregunta. Primero, la planificación es siempre un proceso. Planificar no es solo una reunión y ya nos reunimos, hicimos ya la planificación. No, supone un proceso, supone desarrollar o que pasa por diferentes momentos. Por eso es algo dinámico. Implica una serie de acciones dirigidas hacia un fin, hacia una finalidad, y pues debe llevar a la toma de decisiones acerca de nuestra misión apostólica. Una toma de decisiones conjunta. Responde al qué hacer, a las preguntas básicas de la planificación, ¿no? ¿Qué hacer, cómo y para qué hacer eso? De un grupo, de una institución. Entonces, tres ideas: fuerza. Planificar es siempre o debe apuntar siempre a una acción transformadora. No planificamos para dejar eso en un documento guardado en una biblioteca, sino para que efectivamente se lleve a la acción y la acción que hagamos, la acción pastoral, sea cada vez más transformadora en la línea del Evangelio. Segundo, planificar también es ir aumentando en los grados de conciencia de los participantes de ese proceso. Grados de conciencia, por ahí veían un grupo que decían en la segunda pregunta, qué problemáticas se encuentran a la hora de vivir la comunión, la participación, la sinodalidad. Y una de las problemáticas con las que nos encontramos, decían allí, era pues que la gente no responde, la gente le da temor de hablar, no hay una conciencia de su protagonismo, su papel, su función dentro de la iglesia. Pero también pues eso es fruto de, ya lo decíamos anteriormente, de siglos. Estamos comparando desde el Vaticano II hasta hoy, que se ha venido tratando de que cada vez se vaya involucrando más a los laicos, al pueblo de Dios en las dinámicas de la iglesia, contra 16 siglos por lo menos de funcionar y de el modo de proceder más jerárquico, de una iglesia lejana, distanciada de la realidad de nuestros pueblos. Hablando a nivel de la iglesia institucional, ¿no? Porque sabemos que pues en estos 16 siglos pues también ha habido muy significativas experiencias de hermanos y hermanas que han, y muchos de ellos fundadores o fundadoras de congregaciones religiosas, que han recuperado y han marcado otros rumbos, otros caminos que hoy estamos recuperando, ¿no? Que hoy nos iluminan. Pero todo lo que ha dominado es eso. Entonces, ese grado de conciencia debería darse durante la dinámica de la planificación. Deberíamos ayudar, esa es la invitación en los procesos de planificación, en nosotros y en los demás, a ampliar y elevar nuestra conciencia cristiana, nuestra conciencia ecológica, nuestra conciencia ciudadana, nuestra conciencia espiritual y trascendente, ¿no?
es pasar de lo espontáneo a lo previsible, otra idea fundamental, significativa de lo que significa planificar, ¿cierto? No quiere decir que lo espontáneo se elimine o no se valore, ¿cierto? El improvisar, lo espontáneo es importante, hace parte de nuestro ser como seres humanos, ¿no? Pero cómo también en nuestra pastoral podemos anticiparnos, ¿cierto? Y prever muchas situaciones ay, hubiéramos pensado esto antes, pero ya que no lo hicimos, no lo pensamos. Así como estamos ahora reunidos, hay otras fuerzas que están buscando sus propios intereses políticos, económicos, y se están reuniendo y están previendo hacia dónde quieren llevar la humanidad. Asimismo, nosotros también, como hijos de la luz, estamos llamados, ¿cierto?, a tener esa capacidad de ser co-creadores y a hacer acontecer el reino de Dios aquí y ahora. Características de esta planificación participativa. La planificación es sistemática, supone un sistema y es organizada. Ya hablaremos un poco de cuál es el sistema de la planificación participativa. La planificación involucra el mundo vital, esto es muy importante, no es solamente una actividad técnica. Yo no soy un técnico, por ejemplo. A mí a veces me dicen, bueno, vamos a llamar al experto técnico en planificación. Pues les digo, bueno, no me llamen a mí porque yo no me defino así. Yo soy un agente pastoral, soy un laico, un seguidor de Jesús. La planificación involucra el mundo vital y las opciones históricas, ¿cierto? Entonces creo que esto es fundamental, ¿no? Allí está nuestro mundo vital, nuestros horizontes, nuestra postura frente a la vida, nuestros sentidos de vida. Si eso no está consignado o recuperado en la planificación, pues no es planificación participativa, sino es otro tipo de planificación. Y las opciones históricas, por aquello a lo que estamos dispuestos a jugarnos la vida en este momento histórico concreto que nos tocó como humanidad. La planificación también es elaborada de forma participativa en nuestra lógica, abriendo espacios y niveles de participación de acuerdo al compromiso y al nivel de cercanía de las personas que van a participar de esos procesos. La planificación es una búsqueda para hacer acontecer juntos las transformaciones históricas. Pero en este proceso de planificación nosotros no podemos ser ingenuos y eliminar las incertidumbres. Las incertidumbres hacen parte de la vida y debemos aprender que el conocimiento es limitado frente a la realidad. Esto es uno de los principios que nos comparte el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium a la hora de pensar en un proyecto común. La realidad es más grande, más amplia que cualquier idea que la quiera determinar, definir. Y la planificación pues se mueve en ese escenario, ¿no? Lo que planeemos pues siempre va a estar limitado y no va a lograr controlar y determinar todos los aspectos de la realidad. Siempre estará presente estos aspectos de la incertidumbre. Por eso sepamos confiar en lo inesperado y trabajar para lo improbable, planear con flexibilidad. Entonces, listo, planeemos, pero con capacidad de adaptación, ir evaluando y haciendo seguimiento constante para ir haciendo ajustes en esa planeación de acuerdo a los acontecimientos que van surgiendo en la realidad siempre dinámica, siempre cambiante. Y tener cuidado de no caer en esta enfermedad de la excesiva planificación y del funcionalismo. Nos dice el Papa Francisco, preparar todo bien es necesario. O sea, partamos de esa afirmación, ¿no? Estamos llamados como agentes de pastoral, sacerdotes, religiosas, laicos, preparar todo bien es necesario, pero sin caer nunca en la tentación de querer encerrar o pilotear la libertad del Espíritu Santo, que siempre es más grande, más generosa que cualquier planificación humana. Entonces siempre está también en esa clave de lectura de la fe, lectura y de estar atento a los signos de los tiempos y a la presencia del Espíritu, hacia dónde nos va señalando, cómo nos va hablando en la realidad y en nuestro mismo corazón, en nuestro mismo espíritu. Muy bien, en el proceso de planificación participativa, a diferencia de otras planificaciones en la nuestra, el centro del análisis es la misma acción pastoral que ya realiza ese agente de pastoral. Yo recuerdo que el padre Vela, cuando hacían las inscripciones al seminario de planificación, siempre nos decía, el primer requisito de los que vienen a participar es que tenga por lo menos un año de experiencia pastoral. O sea, ya tiene que estar haciendo una acción pastoral.
porque es en esa acción pastoral en donde pueden ejercer su sentido crítico con ayuda de otras miradas, asumiendo la responsabilidad con una actitud proactiva. Entonces, el centro del análisis en la planificación siempre será la acción que ya realizamos, examinarla, revisarla, mejorarla, pasar de ser víctimas, espectadores o actores pasivos a ser agentes protagonistas del cambio. Ese es el llamado que nos hace la planificación participativa a nosotros y a los participantes de nuestros procesos. Y a nivel pastoral, ¿cómo se nos define la planificación pastoral? Pues el origen de esta planificación está en el mismo corazón de la iglesia latinoamericana, no es una planificación prestada como podría ser la planificación estratégica, que no surge en la iglesia, sino surge en el campo empresarial, o la planificación prospectiva, que tiene más un origen de las planificaciones educativas y sociales. En nuestro caso, la planificación pastoral participativa está definida y surge como un primer concepto en la Conferencia de Puebla, en el año 79. Y allí nos dice el documento de Puebla, la planificación pastoral es un camino práctico para realizar concretamente las opciones pastorales. Entonces fíjense que se recupera de nuevo la palabra camino, lo que decíamos de la sinodalidad, caminar juntos, pero la planificación es una, no la única, pero es una manera práctica para realizar o para concretar esas opciones pastorales. Recuerden que las opciones pastorales en Puebla fueron la opción por los pobres y la opción por los jóvenes, opciones que se reafirmaron en Aparecida. Entonces, ¿cómo hacer realidad esas opciones pastorales? Pues ahí está la planificación, ¿no? Como un camino práctico para llevarlas a la realidad. También nos dice Puebla, es una respuesta específica, consciente e intencional a las necesidades de la evangelización. Eso es la planificación pastoral. Ahí hay tres características de esa respuesta que demos a los desafíos. Una respuesta específica, lo que escuchaba en un grupo, ¿no? La respuesta que demos en un lugar tiene que adaptarse a ese contexto, específica para ese lugar, para ese contexto. No es lo mismo llevar una parroquia en Nicaragua que llevar una parroquia en Guatemala, no es lo mismo. Entonces, la respuesta tiene que ser específica a esa realidad. Consciente, ya hablamos del tema de la conciencia, que ayuda a desarrollar niveles de conciencia, e intencional, que tenga la intención de producir transformaciones, producir cambios, obviamente siempre en la línea del Evangelio y del seguimiento de Jesús. El proceso de la planificación participativa se desarrolla, decíamos que es un sistema, se desarrolla en tres etapas. Una etapa perceptiva, una etapa analítica y una etapa de planeación. La etapa perceptiva es la percepción, por eso es perceptiva, de la misma acción pastoral, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Se parte de un análisis de la acción que realiza ese agente pastoral y se hacen unas miradas sobre esa acción pastoral. ¿Qué dice el agente pastoral de su propia acción? ¿Qué dificultades, qué logros encuentra? ¿Cómo la realiza? Y cómo mira la realidad donde está desarrollando, con qué enfoque. Eso es una primera mirada. La mirada de los interlocutores o los destinatarios, esa es otra mirada importante. ¿Qué dicen ellos y ellas? Los niños, los jóvenes, las mujeres, los laicos, bueno, la gente con la que trabajamos esa pastoral. ¿Ellos qué dicen de nuestra propia acción? Es escuchar sus gritos, detectar sus necesidades de cara a lo que le estamos proponiendo. Esa otra mirada es muy importante en el análisis de la acción que realizamos. No quedarnos solo con nuestra mirada como agentes. Una tercera mirada es ver esa acción pastoral en el contexto de las relaciones que tiene esa acción pastoral y en el contexto cultural, histórico en el que se está desarrollando esa acción pastoral. ¿Es coherente? ¿Está contextualizada en esa realidad? ¿O está fuera de la realidad? ¿O está al margen de esa realidad? ¿O está de espaldas a esa realidad? Ese es el análisis que se hace en ese tercer momento, de nuevo, de la acción pastoral. El último análisis que se hace es el análisis desde el pretexto. El pretexto se refiere a todas las precomprensiones que traemos los agentes de pastoral en nuestra manera de concebir esa pastoral. ¿Cómo concebimos o qué precomprensiones traemos de Dios, de la iglesia, de la sociedad? Porque siempre antes del hacer está en lo que creemos y la manera de pensar que tenemos.
y esa manera de pensar es la que se refleja o se proyecta en lo que hacemos. Entonces es revisar las lagunas que podamos tener a nivel formativo, a nivel teológico, a nivel pastoral, de tal manera que podamos detectarlas y empezar a trabajar en ellas para poder mejorar nuestra manera de pensar, nuestras convicciones, nuestras creencias, y de esa manera seamos más fieles al Evangelio, al Dios de Jesús, y eso lo proyectemos en la acción pastoral. Finalmente, todo esto de primera etapa desemboca en un diagnóstico. Elaboramos ya, fruto de todos estos análisis, un diagnóstico o una situación problemática, recuperando y valorando también los logros que hemos alcanzado durante el desarrollo de esa acción pastoral, de una provincia, de una parroquia, depende el grupo que esté haciendo este proceso. Segunda etapa, una vez tenemos esa primera etapa perceptiva y hemos llegado a determinar un diagnóstico, que por ejemplo con ustedes lo hicimos con el proceso del programa de formación, hicimos un diagnóstico y hay unos núcleos problemáticos, ustedes algunos lo conocen, sobre todo los de esa instancia. A nivel parroquial, algunos hermanos han hecho ese ejercicio en sus parroquias y han hecho esta parte de ver cuál es el diagnóstico de su parroquia a nivel pastoral. Bueno, ustedes están familiarizados algunos con este proceso. Una vez que se hace esta primera etapa, se pasa a la etapa analítica, donde profundizamos los marcos teóricos de la acción pastoral y también elaboramos los modelos pedagógicos y hacemos unas opciones históricas. Lo principal de la etapa analítica es una etapa de fundamentación, de iluminación, también de toma de decisiones sobre la postura y las opciones que vamos a priorizar en ese proceso de planificación. Y la etapa de planeación, ya propiamente, recuerden que todo el proceso es de planificación pastoral, y una de las etapas es la última, la de planeación, es donde ya elaboramos en términos prácticos la respuesta que vamos a dar, haciendo una propuesta global transformadora, y eso se diseña alrededor de un plan, unos programas y unos proyectos pastorales en la parroquia o en la obra o en el colegio o en la instancia en la que estemos trabajando. Todo esto busca hacer vivo y operante el reino de Dios aquí y ahora. Esa es la finalidad del proceso de planificación y descansa en una espiritualidad de participación y de conversión. Muy bien, entonces aquí hay una frase aparecida. Le pido a Lisette que si me quiere, por favor, apoyar en la lectura de este mensaje. Claro que sí. Los laicos deben participar del discernimiento, toma de decisiones, la planificación y la ejecución de los proyectos pastorales con una actitud flexible que les permita mantenerse atentos a los reclamos de la realidad siempre cambiante. Aparecida en numeral 371. Bueno, entonces justamente Aparecida en la Iglesia Latinoamericana nos realiza y nos coloca esta orientación que recupera el tema de la sinodalidad, ¿no? Ese llamado, ¿no? A que efectivamente se abran espacios en la Iglesia para los laicos, donde puedan participar, pero participar en un proceso, ¿no? Discernimiento, toma de decisiones, planificación y ejecución de los proyectos pastorales. Muchas veces los laicos somos llamados solamente a la ejecución, pero son otros los que disciernen, toman decisiones y planifican. Ahora es la invitación a que en todo el proceso los laicos estén involucrados. Muy bien, entonces nombremos algunas conclusiones finalmente de todo este espíritu de la sinodalidad y cómo llevarlo a cabo en la planificación participativa. Hay que afirmar la sinodalidad como estilo y práctica de la Iglesia, disminuyendo los hábitos de la competencia entre los miembros, ¿cierto? Lo contrario a la sinodalidad es generar dinámicas de competencia y otros hábitos, ¿no? Entonces, ¿cómo afirmar la sinodalidad como estilo y práctica de la Iglesia, su modo de proceder? Otra conclusión es practicar la sinodalidad, y eso implica humildad y también en esa práctica fidelidad al Evangelio, de que cualquiera de los participantes no se imponga ni sus ideas ni su voluntad, sino que todos estemos siempre iluminados y fieles a los valores y al proyecto que nos plantea Jesús en el Evangelio.
También otra conclusión es que el modo de proceder en la sinodalidad insiste en que los laicos deben participar del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución pastoral. Esa es una conclusión fundamental para poder dar vía libre y poner en práctica la sinodalidad. Pasar del yo al nosotros. Otra conclusión, estamos llamados a retomar la senda del servicio a las necesidades reales de las personas, que han de inspirar a las decisiones, mecanismos y procesos de la Iglesia en su misión. Evangelii Gaudium 204. ¿Compartes estas otras conclusiones, Lisette? El espíritu sinodal, como modo de proceder, depende de la capacidad de situarse como hermanos, amigos, colaboradores y cooperadores. Requiere de un liderazgo participativo con la voluntad de colaborar y cooperar, de aceptar y acoger, de dar y de recibir. También tiene que ver con relaciones impregnadas de respeto y de caridad, de humildad y de pobreza. Así es el espíritu sinodal. Bueno, bueno, muy bien. Pues esto era lo que queríamos compartirles hoy. Toda esta temática de la sinodalidad en este curso de proyectos participativos y pues ir entendiendo y profundizando mejor por qué optar por una planificación participativa. Y yo creo que queda claro que una de las razones para optar por una planificación participativa es que favorece de manera práctica, de manera concreta, el espíritu sinodal, la práctica de la sinodalidad, para que no se quede en eso, en un espíritu y en una iluminación muy interesante, pero que en la práctica no lo logramos llevar a cabo. Entonces, en este rato que nos queda, hermanos, pues la invitación es a que contesten esas tres preguntas, ¿no? Que dialogaron en los grupos y conversemos ahora sobre eso. Si alguno ya lo tiene respondido, pues le sugerimos, y ese es el ideal de cada encuentro, que suban de una vez la tarea al Classroom, para que no les quede esa tarea pendiente durante la semana. Si ya lo respondieron o lo van respondiendo ahora mismo lo pueden ir subiendo al Classroom, su trabajo de esas tres preguntas, lo que hablaron y la conclusión que usted mismo sacó. Muy bien, entonces queda abierto el espacio de plenario, Lisette, si quieres tú ir dando la palabra para dialogar acerca de la temática de hoy, preguntas, comentarios, compartir un poco lo que dialogaron en los grupos, por ahí. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y los escuchamos. Así es, queremos escuchar entonces sus apreciaciones frente a la temática de hoy sobre qué tanto les tocó realmente y fueron a analizar desde las tres preguntas que trabajamos en el break o el trabajo de grupo que estuvo en la mitad de la sesión. Algunos por ahí estaban tomando nota, no sé si nos quieran compartir un poco sobre eso y también hablar sobre cómo realmente sienten ustedes que debemos y tenemos ese compromiso de una conversión integral que nos lleve a la vivencia real de una sinodalidad, no solo de nombre, sino realmente de vivencia. Lisset, Sí, Fray Martín. muchas gracias. Una, como una interrogante a usted y a Miguel. En el equipo que estamos en este taller, estamos un grupo de formadores. Nuestro trabajo es directamente en casas de formación. Entonces, mi pregunta es si nos dan el chance de hacer todo en clave de formación, porque también trabajamos en parroquia. Es decir, yo, por ejemplo, aquí está el párroco, que es Fray Roberto Carlos, y nosotros estamos también apoyando a la parroquia. Entonces, el lenguaje se nos hace también común, digamos, ¿verdad? La realidad. Pero mi pregunta es si nosotros podemos aplicar todos los formadores que estamos en esta formación a la formación. Sí, Fray Martín, de hecho lo hemos hecho. Y Sí, contigo muchas hemos, gracias. y contigo hemos estado en espacios donde les hemos invitado a planificar los itinerarios formativos, porque los itinerarios formativos hay que pensarlos, hay que diseñarlos, hay que construirlos, ¿cierto?
correcto. Obviamente, siguiendo sus orientaciones, yo recuerdo la ratio, que es algo que ustedes Sí, les marca las pautas por dónde trabajar, pero eso hay que adaptarlo a cada realidad de ustedes. Entonces, claro, una cosa, ahí hay una cosa interesante y es esa relación entre maestro, maestro de novicios, maestro de postulantes, entre maestro y formando, ¿cierto? sí, ¿Cómo sí, se sí. da esa relación, cierto? Y cómo se da ese hecho. Yo creo que aquí también nos ilumina mucho la propuesta de educación popular y toda la propuesta de Paulo Freire, por ejemplo, que nos invita a que construyamos de manera participativa y en un diálogo de saberes entre alumnos y profesores o entre alumnos y maestros, ¿cierto? Yo creo que eso se puede aplicar también en la formación. Que Muchas no gracias. seamos los que pensemos el grupo de maestros del itinerario formativo, sino que lo construyamos y lo dialoguemos con los formandos. Además, porque los jóvenes traen otros saberes, otros elementos que a nosotros ya podemos estar desactualizados o no responder a ciertas situaciones, ¿cierto? Entonces, por ahí sería como una manera de responderte tu pregunta. Muchas gracias. Entonces, sí, es como una línea orientativa para todos los que estamos del Colegio de Formadores en esta formación, valga la redundancia. Con respecto al trabajo, precisamente desde ahí, yo lo veo y con mucho optimismo saber desde que la provincia desde hace muchos años trae esto de fondo, ¿verdad? De hecho, tenemos una comisión de formandos y ellos tienen mucho protagonismo y tienen mucha comunión entre ellos para expresarse hacia nosotros los formadores. Y existe otra instancia también que es el Congreso de Formandos, donde se va aperturando, digamos, todas las temáticas que ellos ven eh, que puede incidir en la formación. Lo último es, en el gobierno de Fray Edwin, gobierno pasado, hicimos un congreso de formación y en ese congreso de formación eh, iba formandos y formadores, todos estuvimos en esta dinámica. Para decir entonces que a nivel de formación lo veo con mucho optimismo, el que sí hay participación y hay un caminar juntos. Hace Yo, falta, por supuesto, gracias. sigue, sí. Así, hace falta, por supuesto, por parte de algunos formadores, darle más campo a la sinodalidad y hace falta también por parte de los formandos ser más protagonistas, ¿verdad? Eh, Creo que enhorabuena que en este mismo momento hay algunos formandos que están en estas conferencias, en este taller, y eso puede favorecer para que también ellos puedan expresarse. Gracias, hermanos. Bueno, algo que yo quería complementar al final, muy cortico, es que además de eso que dijiste, de esas experiencias que ustedes ya han tenido, poniendo en práctica la sinodalidad en la formación, ustedes también han dado un paso y es concebir la formación como un solo proceso, no la formación inicial aparte y la formación permanente aparte, sino, de hecho yo estuve en espacios donde se reunieron los dos equipos, el de formación inicial y permanente, para pensar juntos la formación, cómo la concebimos y cómo tiene una continuidad y no lo que venía pasando que se forma de una manera en la parte inicial y en la parte permanente no hay una propuesta formativa clara, sino que hubiera algo que tuviera esa continuidad. Obviamente creo que eso todavía está en proceso de consolidación, pero ya se han dado pasos en ese aspecto también. Muy bien, gracias, Fray Martín. ¿Quién más quisiera El dar Fray su del pregunta? postulantado nos estaba levantando la mano. El postulantado, Fray, bien pueda. ¿Me escuchamos? Sí, bien, siguiendo el mismo hilo conductor del diálogo de Fray Martín. Me acuerdo, bueno, en el plan pastoral participativo, ahí se habla de escuchar los gritos. Y entonces a veces se incluye el propio grito, la propia voz, podemos decir la voz de la fraternidad, los gritos de los agentes de pastoral. En este caso, diría yo, cómo escuchar también los gritos de nuestros formandos.
en las casas de formación, porque hay bastantes inquietudes, traen ideas buenas, ideas innovadoras. Y digo yo, en el caso de nuestros formadores, no tener miedo. Si aquí estamos, el camino de la sinodalidad de la iglesia siempre tiene que estar en escucha. En este caso también nuestros formandos necesitan ser escuchados, porque a veces se necesita un momento, además de las entrevistas que ya se tienen. Hay unos que tienen inquietudes de decir, yo quiero ser escuchado más, quisiera tener otro momento. Digo yo, en ese sentido, no dar la apertura y luego tomar en cuenta algunas ideas tan buenas, tan precisas que tienen nuestro formando y no negarles esa oportunidad porque tienen algunas propuestas muy buenas. Ellos en actualidad, su modo de ver, cómo conciben la formación, tantas cosas buenas que pueden aportar. Entonces digo yo que es muy bueno que nuestros hermanos formadores pues siempre estén dispuestos a escucharlos. Muchas gracias, Fray. Fray Marco estaba levantando la mano hace un momento, no sé si ya todavía quiera participar conmigo. Sí, tal vez solo una pregunta también. Con esta planificación, ¿verdad? Con el proceso de participación, es como una manera. Si alguna parroquia o alguna institución nuestra tiene otro plan X, entonces, ¿de qué manera se podría fusionar? Porque yo creo que en cualquiera de los planes que se realicen, pues hay participación, hay voces de la gente, etcétera. Porque es que menciono esto porque que he estado en varias regiones de Nicaragua, en diferentes lugares, también en instancias, y siempre los frailes se resisten. Y uno dice, no, es un complemento, porque el lenguaje tal vez es el que cambia, pero hay una resistencia que no se entiende, que es bien difícil, etcétera. Entonces, y miras que otro grupo pues, de hermanos que animan y dicen, no, solo es que lleva un proceso. Mi pregunta es, entonces, ¿cómo hacer esa fusión entre tal vez algunos planes que los frailes han tenido por tradición o por, no sé, o por costumbre, etcétera, donde siempre ellos el esquema que presentan es, tiene que haber un marco referencial, un diagnóstico, un marco doctrinal, estrategias, ejes transversales, valores, misión, etcétera, y para hacer el marco operativo. Pero cuando se hace todo un proceso como que no encaja. Y al final creo yo que son términos. Entonces solo quería como preguntar si cómo se puede fusionar o es lo mismo, solo que con terminología diferente. Sí, escuchemos otras preguntas, Licey, y ahorita respondemos esa inquietud. Fray Arturo, que levantó la mano, luego Fray Ramón y luego Fray Cristóbal. Fray Arturo, su micrófono está apagado. Gracias. Un saludo a todos los hermanos y a la hermana. Es decir, yo no sé, me cuestiona que la pregunta de Marco a esta altura del partido, esa pregunta salga, porque estamos hablando de una metodología sinodal participativa y estamos hablando del curso de hoy de que hay dictatoriales haciendo. La diferencia de un marco operativo no es que se haga, sino cómo se hace. Lo puede hacer desde el escritorio y ya está, como se acostumbraba antes. Entonces, no. Pero la pregunta mía va en el sentido de que nosotros somos frailes y los frailes